Muchísimo gusto para quienes no me conocen. Yo soy Andrea Villamizar, CEO de GSH. GSH es un grupo que se acerca a los 24 años transformando organizaciones desde la gestión del capital humano. Más de 3 compañías, 10 unidades de negocio que nos convierten en un aliado clave, en un socio estratégico en este reto, desafío que cada año se convierte la gestión del capital humano con todas estas tendencias. Y ahora a las tendencias les tenemos que sumar toda esta coyuntura país, las reformas, esto que nos une el día de hoy. Entonces, pues yo les quiero dar una especial bienvenida a todos nuestros stakeholders, clientes, amigos, aliados, todas estas personas que de una u otra manera hacen que GSH sea posible y que sigamos cada día confirmando nuestro propósito de transformar el mundo desde el corazón de las organizaciones. Somos las empresas, sin duda, un vehículo de transformación social. Por lo tanto, necesitamos cada vez unirnos, fortalecernos y encontrar salidas cuando se nos presentan estas coyunturas, estos que a veces los vemos como obstáculos y que bueno, para eso estamos, para unirnos y para ver la mejor forma y entender y comprender de la mano de expertos, además, esas personas estudiosas que desde el día uno están al pie del cañón con todos estos temas de reforma, pues nos enseñen y nos cuenten qué es lo que tenemos que hacer. Sin duda hay mucha incertidumbre, qué va a pasar en nuestras compañías, qué tenemos que modificar, cuánto nos va a costar y queremos que todas esas dudas hoy sean resueltas, aunque el espacio es muy limitado, pero hemos sido muy cuidadosos en escoger esas preguntas que nuestros clientes, nuestros aliados proveedores, en las redes sociales que nos ven, nos vienen consultando. Pero ya vamos a hablar de eso, no me quiero anticipar. De nuevo, bienvenidos a todas las personas que están hoy aquí. Impacto de la reforma pensional y retos de la reforma laboral. Casi nada. Vamos a ir presentando a nuestros speakers, a nuestros invitados, a nuestros expertos y voy a empezar por la doctora Fernanda Becerra. Fernanda Becerra es abogada con 11 años de experiencia en el campo legal. Van a ver, bastante estudiosa, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, especialista en Derecho Laboral y se ha destacado por un profundo conocimiento y habilidades en estas áreas. Es especialista en Derecho Comercial y Financiero, demostrando su compromiso continuo con la excelencia profesional y el desarrollo de sus capacidades. En progreso de certificación en Project Management Professional, lo que evidencia esa capacidad para gestionar proyectos de manera eficiente y con un enfoque muy corporativa. Fernanda ha demostrado su capacidad para comprender y abordar esos desafíos legales y comerciales en entornos empresariales dinámicos y tengo la fortuna además de estar con ella hace más de 7 años como gerente legal de GSH. El doctor César González, a quien también tengo el honor de tenerlo en este espacio, también creo que cerca de 15 años de conocernos, abogado magíster en Derecho Laboral con 18 años de experiencia como asesor empresarial, profesor de las universidades Libre, Politécnico Gran Colombiano y Santo Tomás, árbitro de la lista de Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, asesor en negociación de convenciones colectivas de trabajo y actualmente socio de firma especialista en asuntos laborales y pensionales. Sin duda, nos estamos muy complacidos de estar de la mano de ustedes en este espacio en el que todos estamos expectantes para escucharlos. Este espacio principalmente es de ustedes y todos los que están aquí y que van seguramente a ir resolviendo muchas dudas, pero también van surgiendo otras. Por lo tanto, les voy a pedir que nos vayan dejando, yo estaré muy atenta en el chat las preguntas que al final vamos a ser muy respetuosos con el tiempo para al final poder resolverlas en lo posible todas. Queremos que no se vayan de acá sin dudas y pues bueno, yo creo que vamos al grano porque efectivamente son las 9:07 de la mañana y apremia el tiempo. ¿Qué te parece, Fernanda, si nos adelantamos un poquito al segundo bloque? Vámonos al segundo bloque y es la reforma laboral. Aquí hay un primer tema importantísimo y tiene que ver con la modificación en las jornadas laborales. ¿Nos puedes ayudar explicándonos cuáles son esos cambios propuestos y cuál consideras es el impacto sobre la productividad y sobre la organización, por favor? Claro que sí, Andrea, gracias por esta invitación, gracias a GCH, gracias a todos los asistentes, para nosotros es un honor
tenerlos aquí y poder compartir nuestro conocimiento con ustedes y que a través de ese conocimiento puedan anticiparse y prepararse de manera correcta para el recibimiento de estas reformas. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente vamos a hacer un recorrido de las modificaciones que nos trae la reforma laboral. Aquí ustedes pueden ver en la introducción hay 75 artículos que ya se encuentran aprobados, hay 42 de ellos que se realizaron modificaciones, se eliminaron 23 y se agregaron 6 nuevos artículos de acuerdo a las proposiciones iniciales del proyecto, el proyecto de ley. Aquí nos encontramos y en relación a la pregunta que nos hacía la doctora Andrea es, en Colombia desde el año 2021 venimos atravesando una reducción de la jornada laboral y esto es que nuestra jornada venía siendo de 48 horas semanales. A partir del año 2021, lo que ha venido ocurriendo es una reducción de manera gradual. Lo que dijo la ley en el año 2021 es la jornada laboral va a tener que llegar a 42 horas. Estos son estudios que si ustedes hacen un análisis y una evaluación, pues también de la misma propuesta de la reforma, allí encontramos los sustentos y las razones para las que tengamos que llegar a una jornada de 42 horas. ¿Qué ha pasado desde entonces? Al presente año 2024, estamos en una jornada de 46 horas. ¿Qué propone la reforma? Mantener esa reducción de la jornada laboral, llegando a 42 horas. ¿Qué va a pasar en el año siguiente? Vamos a empezar a reducir jornadas de trabajo de 2 horas menos. Es decir, para el año 2025 vamos a quedar en una jornada de 44 horas para finalmente llegar al año 2026 a una jornada de 42 horas. ¿Qué sucede y cuál es el impacto que tiene la reducción de la jornada laboral? También hay unos ajustes que se han venido realizando y parte de los debates que se han dado es cómo se va a trabajar y cómo se van a realizar los pagos, en qué rangos los trabajos diurnos. Ustedes aquí pueden evidenciar. Entonces, el cambio importante que se viene, que sobre el cual tiene unos sobrecostos para las compañías, es que va a ser de 6 de la mañana a 7 de la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos teniendo una reducción de ¿cuántas horas? De lo que actualmente tenemos, 2 horas. Vamos a pasar entonces que el trabajo diurno va a tener una jornada de 6 de la mañana y el rango va a ser hasta las 7 de la noche. El trabajo nocturno, vamos a decir entonces que está de 7 de la noche, 6 de la mañana. Luego aquí vamos a tener que la reforma incluye el límite, regresa el límite de las 8 horas diarias de trabajo cuando se implementa y cuando entra en vigencia la ley de la reducción de la jornada laboral. Empezamos a hablar que se pierde en esa redacción el límite diario y eso pues era una queja que venían recibiéndose por parte también de los trabajadores, entonces lo que hace la reforma es regresar ese límite. No se disminuyen las 42, sigue siendo de manera gradual. Hay compañías que implementaron su reducción de jornada de manera automática y hoy en día pues ya está implementada. Los que lo vienen haciendo gradual, la reforma así también lo permite. ¿Qué ha pasado en temas de horas extras? ¿Qué es lo que allí debe suceder? Se mantienen las 2 horas diarias, 12 horas a la semana, y es requisito fundamental que para poder realizar ese trabajo de horas extras se cuente con la correspondiente autorización por parte del Ministerio de Trabajo, cumpliendo el lleno pues, de los requisitos que se requieren para ello. Tenemos aquí muy importante es los recargos dominicales y festivos. Se eleva la remuneración de este recargo, pasa de ser un 75% al 100% la remuneración de cada uno de esos recargos. ¿Qué es lo que sucede allí? Es muy similar a la jornada laboral de manera gradual. El recargo gradual también se está implementando. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Es para el año 2020, hoy estamos en un 75%, para el año 2025 vamos a un 80%, luego nos vamos con un 90%, para finalmente llegar al año 2026 a un 100%. Esa es parte de la propuesta, que se haga la implementación del recargo gradual. Ahora, que es muy importante también precisar aquí es cómo estos sobrecostos influyen dentro del tejido empresarial.
Y para eso es muy importante, nosotros traemos unos datos muy interesantes referentes a cuando se inicia a presentar el primer proyecto de reforma laboral. Pues esto fue hace ya aproximadamente más de 18 meses. Entonces, las condiciones económicas de nuestro país pues eran unas totalmente diferentes a las que hoy están ocurriendo y lo decía Andrea al inicio, una coyuntura país que seguro no solo se vive en una compañía, sino en la totalidad, inclusive es en los multisectores, pero para ello nosotros trajimos unos datos muy importantes donde nos permiten concluir también que el enfoque de la reforma que estamos viendo y estudiando, pues resulta siendo también muy desacertado. Puntualmente ustedes van a encontrarse con una figura que va a aumentar el 4% más de los costos laborales hoy en día referente a los contratos de aprendizaje. Creo que lo hemos escuchado todos, los contratos de aprendizaje hoy no están regulados por un contrato de trabajo, son un contrato especial. ¿Qué es lo que busca la reforma? Es que sean un contrato a término fijo, que tengan todas las garantías laborales, que el salario o la remuneración que reciba la persona siempre esté como mínimo en el salario mínimo. Eso que implica, comparándolo con la actualidad, hay un 4% de más de manera individual que se elevarían los costos para este Fernanda, contrato de aprendizaje. estás pasando la presentación porque seguimos viendo la jornada laboral. Aquí ya estamos entrando en materia del impacto Sí, sí, financiero. Estás haciendo un análisis de los costos asociados. Cuéntanos un poquito acerca de esas estrategias para mitigar el impacto financiero. claro que sí. ¿Qué sugieres? Lo principal es poder, en primer lugar, identificar cuáles son esos costos, en qué está el país hoy en día. La OCDE ha hecho un llamado a Colombia de por qué se están dando tantos cierres en el tejido empresarial. Inclusive hay un comparativo donde podemos ver cuántas compañías se cerraron durante la pandemia y cuántas compañías se han cerrado en el transcurrir del año 2023 y hasta marzo del año 2024, evidenciando que es un número muy elevado, ¿sí?, de cierres de compañías, razón por la cual el primer llamado es a identificar cuáles son esos sobrecostos, cuánto nos vale que una persona hoy se le estén remunerando los recargos de una forma, pero dentro de unos meses tengamos que realizarlos de otra forma. ¿Cuánto equivale ese 4% para poder también compensar y cuáles serían esos vehículos jurídicos que deberíamos utilizar estratégicamente para poder llegar a evitar el menos impacto posible financiero y lo que implica pues que entre en vigencia esta reforma tal cual como está planteado. Y para ello es importante también empezar a hablar dentro de todas las propuestas que trae la reforma laboral, les decía, son 75 puntos ya aprobados. Es importante que podamos empezar a hablar también de esos vehículos, de cómo nos vamos a apalancar con las empresas de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales, cuando se contrata a través de ellas, pues eso me va a ahorrar ese 4% porque yo lo que voy a hacer allí es que disminuyo, ¿sí?, esa base para que a mí me calculen mi cuota de aprendices. Si yo contrato a través de la temporal, me voy a ahorrar un número importante y muy significativo en temas de aprendices. ¿Correcto? La temporal deberá encargarse pues de la gestión como tal correcta de sus aprendices con su personal de planta. Eso nos da una luz también de cómo optimizar esos recursos. Qué lástima que no te pase la presentación. De todas formas, no se preocupen que la van a recibir a sus correos, pero pues básicamente es lo que nos está explicando Fernanda. Cuéntanos un poquito, por favor, Fernanda, acerca del impacto en la contratación con las empresas de servicios temporales. ¿Cuáles son esos cambios que plantea la regulación de contratación temporal y cuáles son las consecuencias para las empresas de outsourcing, que de esto también hemos escuchado mucho y empieza a haber muchísima confusión al respecto? Claro que sí. Bueno, ahí es muy importante precisar que uno de los puntos y durante todo el trámite legislativo que ha tenido este proyecto de ley,
Pues hay uno de los puntos muy importantes y las razones por las que nace esta propuesta de reforma laboral es justamente la estabilidad en el empleo. Cuando se habla de estabilidad en el empleo, lo que se buscaba era eliminar todas esas figuras que no contribuían a este mejoramiento, ¿sí?, de la estabilidad en el empleo, y para ello se hizo un estudio muy detallado. Inclusive el 12 de agosto se tuvo la audiencia pública del proyecto de ley. Todas las partes interesadas en la reforma laboral pues hicieron su intervención, y allí tuvimos presencia de ACOSET, el gremio y la Asociación de Empresas de Servicios Temporales. En esta reforma se mantienen las empresas de servicios temporales y creo que eso es una buena noticia porque hay un reconocimiento. La OCDE ha reconocido que las empresas de servicios temporales justamente nacen para garantizar la formalidad, ¿sí? Y que al final en Colombia, y las estadísticas así lo han dicho, es que sí son un vehículo para formalizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a una empresa de servicios temporales le aplica la totalidad de las normas laborales. Es decir, no porque esté vinculado a través de una empresa de servicios temporales, se obvia o se omiten algunas reglas de trabajo. Al contrario, son mucho más rígidas las inspecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se castiga fuertemente todas aquellas figuras de outsourcing que busquen evitar justamente la estabilidad en el empleo. Se aprueban las empresas de servicios temporales a través de cada uno de los debates que se han surtido, a través de todas las propuestas, todas las intervenciones que ha logrado hacer ACOSET. Hemos tenido y podemos decir que se ha hecho un trabajo muy juicioso para que hoy se mantengan y se pueda flexibilizar el uso. Por supuesto que hay unas causales enmarcadas en la ley. La Ley 50 de 1990, en su artículo 77, nos trae cuáles son esas causales donde se debe y se puede utilizar una empresa de servicios temporales. Para eso es muy importante que siempre estemos seguros que es una empresa de servicios temporales autorizada, que cuenta con sus certificados de vigencia, que no es un outsourcing realizando actividades que inclusive se podrían calificar ilegal, porque en esto la reforma sí está siendo muy exigente referente a al castigo de cuando se evita esa estabilidad del empleo. Y eso me lleva también a hablar de los planteamientos que traen los contratos de trabajo. Entonces, la reforma laboral nos plantea que el contrato que debería por regla utilizarse es el contrato a término indefinido, por supuesto, partiendo de lo que les digo, la estabilidad en el empleo. Dicen que esta reforma laboral pues no es para aumentar los empleos, sino al contrario, es una deuda que se tiene de algunas normas que ya habían existido. Son argumentos que se han planteado, y una de ellas es esa estabilidad en el empleo, formalizarlo a través de un contrato de trabajo a término indefinido. Se mantiene el contrato a término fijo, se mantiene el contrato por hora o labor. Es un contrato, el de hora o labor, que tiene que ser muy específico y detallar ahora de una manera más precisa cuál es esa necesidad, cuál es esa razón por la que se esté dando, cuál es esa obra, cuál es esa labor contratada, para que asimismo puedan tener argumentos de defensa y poder defenderse ante una situación. Se mantienen los contratos. Para los que han ingresado, les recuerdo que les vamos a enviar Las la presentación a sus compartimos, correos, todas las personas que nos dejaron sus datos para estar hoy aquí en el webinar. Y así es, muchas gracias, Fer. Fueron puntos muy bien escogidos a partir de todas esas preguntas que hemos recibido a través de todos los canales de comunicación que GSH tiene con clientes, con proveedores, con las redes sociales. Entonces, dejen por favor preguntas que no hayan sido resueltas en el chat para el espacio que tendremos al final. Vámonos con la reforma pensional. Nos tiene también muy inquietos y ya nos estaban preguntando, ¿pero se va a reagendar? No, aquí estamos. Te vamos a volver con la primera pregunta, y es la estructura de esos nuevos pilares frente a la reforma laboral y el impacto en el sistema de pensiones y en los trabajadores. Regálanos en 10 minutos, ¿qué nos dirías al respecto? Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y optimicemos entonces el tiempo. Lo primero que quiero empezar es ubiquémonos en qué estamos en este momento, y en este momento nos está rigiendo la Ley 100 del 93 y tenemos dos sistemas. El sistema de prima media con prestación definida,
que es el sistema que administra Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos privados. El régimen de ahorro individual con solidaridad de los fondos privados implica que cada uno tiene una cuenta de ahorro en el fondo privado y que esa cuenta de ahorro se va alimentando mensualmente con los aportes de tal manera que cuando se tenga el suficiente capital, nosotros podamos, con ese capital, más los rendimientos financieros de ese capital, podamos financiar una pensión. Por eso es que en el fondo privado no se exige edad de pensión, sino lo que nos van a exigir es capital. En cambio, en Colpensiones, que es el régimen de prima media con prestación definida, los aportes van a un fondo común. Es decir, no hay una cuenta de ahorro individual, sino hay un fondo común. Este fondo común es administrado por el Estado y se accede a la pensión en la medida en que cumplamos uno de dos requisitos: el requisito de edad y el requisito de semanas pensionadas. En este momento, edad para los hombres 62 años, para las mujeres 57 años, y un mínimo de semanas que es de 1.300 semanas. Cumplidos esos dos requisitos, Colpensiones nos pensiona teniendo como promedio para calcular la pensión uno de dos cálculos: o los últimos 10 años de aportes hechos a Colpensiones o el promedio de toda la historia laboral. El promedio que sea más alto, ese es con el que nos pensiona Colpensiones. En ese orden de ideas, si ustedes en los últimos 10 años de aportes de vida laboral hicieron un aporte continuo de 10 salarios mínimos y llegaron mínimo con 1.300 semanas, Colpensiones simplemente toma ese promedio, que es de 10 salarios mínimos, y con 1.300 semanas aplica una tasa de retorno del 65.5%, razón por la cual el valor de la pensión será de 6.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, este es un tema muy bueno para los trabajadores que están pensionándose con Colpensiones, pero bastante oneroso para Colpensiones. Con la reforma pensional, que es la ley 2381 de 2004, se crean 4 pilares. Rápidamente, un pilar solidario que busca una renta básica para personas que sean mayores de 65 años y no tengan una pensión o nunca hayan cotizado para una pensión. Esto puede ser alrededor de 240.000 pesos mensuales que le llegue a la persona. Un pilar semicontributivo que le entrega una renta mínima a las personas que no hayan alcanzado los requisitos para pensionarse, pero que tengan semanas o ahorros en cualquiera de los regímenes de pensión, que puede ser alrededor de unos 850.000 pesos que se le entregan a esas personas que no cumplan los requisitos para pensionarse. El pilar contributivo, que es el que nos ocupa Andrea y asistentes, que funciona de manera mixta. ¿Por qué? Porque los 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes que se coticen inicialmente se quedan en Colpensiones. Y si yo cotizo por una suma superior, el excedente a 2.3 salarios mínimos, tengo que escoger un fondo privado al cual se depositarán esas sumas de dinero. Me explico. En este momento, Ley 100 de 1993, o estoy en Colpensiones o estoy en un fondo privado. Una de las dos. Con la reforma pensional voy a estar por lo menos en Colpensiones. Es decir, supongamos que ustedes tienen un ingreso de 5 salarios mínimos. 2.3 salarios mínimos se van a quedar sí o sí en Colpensiones. Y 2.7 salarios mínimos, usted tendrá que escoger un fondo privado al cual destinar esos 2.7 salarios mínimos, que es el que van a trabajar con los rendimientos para generarle una pensión. Y finalmente, el cuarto pilar, que es un ahorro individual voluntario, que son las personas que tengan una capacidad de ingreso superior, van a ser un tema de ahorro adicional para su retiro. Esos son los 4 pilares, doctora Andrea. Muy bien, muchas gracias, César. Ya hay varias preguntas, te lo haremos al final. Vámonos a ese umbral de cotización, profundicemos un poquito ahí en ese nuevo umbral y las implicaciones de nuevo tanto para empleadores como para empleados. Bueno, tenemos una cuestión en ese umbral de cotizaciones y es que definitivamente la reforma pensional es muy responsable con las finanzas del Estado porque, como les explicaba, Colpensiones es un fondo común. Es un fondo común a cargo del Estado. El Estado tiene la obligación constitucional de honrar todas sus deudas.
razón por la cual, pese a que los ingresos que tiene Colpensiones por cuenta de aportes no alcanzan para pagar las pensiones, el Estado tiene que inyectarle todos los años por lo menos 40, 50 billones de pesos para poder responder por esa deuda que tiene el Estado. Entonces, la reforma es responsable financieramente con el Estado, pero perjudica a las personas que nos vayamos a pensionar. ¿En qué sentido? Lo primero, pues mire, la reforma que nos trae. Uno, como ya lo he explicado antes, todos vamos a estar en Colpensiones, todos. Los 2.3 primeros salarios mínimos vamos a estar en Colpensiones. Después de ese 2.3, que es el umbral, obligatoriamente todos vamos a pasar a un fondo privado. Es decir, tiene que estar en Colpensiones y si ya estaba en Colpensiones, vaya buscando un fondo privado al cual destinar el excedente. La reforma pues no aumentó la edad de jubilación. En el caso de Colpensiones no aumenta la semana de cotización, pero como les digo, nos genera ahora un sistema bipartito porque vamos a estar tanto en Colpensiones y tendremos que escoger un fondo privado. Y lo más importante es que esta reforma, a pesar de que la ley fue expedida en junio de 2024, solamente va a estar en vigencia a partir del 1 de julio de 2025. Entendido, muchas gracias, César. Me imagino que hay muchísimas cosas además por hacer y háblanos un poquito acerca de esos cambios precisamente en los procesos de ingreso, de compensaciones y de retiro. ¿Qué debemos hacer allí como compañías? Bueno, lo primero es que esto va a ser un reto significativo. ¿Por qué? No dejan de la logística que ya tiene una empresa, sea de servicios temporales o una empresa del sector real, de tener controlados los aportes al Sistema General de Seguridad Social. La dualidad que nos trae el sistema es que tenemos que estar controlando cuando nuestro trabajador excede ese umbral de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Por qué? Porque además de, o sea, en este momento, cuando una persona ingresa, yo tengo que certificar o tengo que asegurarme que la persona esté dentro de un sistema u otro. En este caso, todos tendremos que asegurarnos es que la persona esté afiliada a Colpensiones porque va a tener que estar afiliada en Colpensiones, pero en el momento en el cual ese trabajador tenga un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos, voy a tener que preguntarle o tener que asegurarme cuál es el fondo privado al cual voy a tener que mandar ese excedente en cuanto a aporte a seguridad social. Ese es el primer punto. Es un punto más complejo de un tema logístico operativo que vamos a tener ahora como empleadores. Respecto al tema de ingreso y retiro, pues cuando hay una persona que tiene un salario variable, esto nos va a jugar logísticamente una mala situación. ¿Por qué? Si es un salario variable, pues sabemos que puede estar por encima de los 2.3 salarios mínimos o por debajo, razón por la cual el reto para los departamentos de nómina, los departamentos de seguridad social que están haciendo esos pagos, es estar muy atentos cuando pasa ese excedente o cuando no excede, porque van a tener que estar muy atentos a no dejar de hacer esa cotización. Y finalmente la vigilancia de la UGPP, que con el régimen de transición va a ser más estricta, porque vamos a tener personas que estén en este nuevo sistema pensional y personas que se quedan en régimen de transición, razón por la cual vamos a tener una doble vigilancia. Es decir, en los procesos vamos a tener que clasificar personas que están en régimen de transición y personas que están con la nueva ley. Eso es un reto que tienen que afinar de una manera urgente las empresas, los empleadores y los sistemas de nómina. Muchísimas gracias, César. Les ruego, para recibir la presentación nos anticipamos enviando el link que está en el chat. Les pido para que no tengan dificultades en la recepción, por favor nos llenen sus datos en ese link que está allí. Tenemos cerca de 20 minutos larguitos y hay varias preguntas que queremos ir resolviendo. Entonces me voy a devolver un poco acá. Este es el tema, lo llenamos un poquito de correos, pero bueno, vamos a procurar que no se nos olvide absolutamente ninguna pregunta. Y me gustaría empezar denme un segundo, por favor. Bueno, aquí.
Vamos a hablar por qué, Fernanda, a ver si nos ayudas por favor con esta pregunta, ¿por qué las empresas de servicios temporales permiten contrato por obra o labor para el personal administrativo y operativo cuando cada año los liquidan? 15 días salen a descansar y luego nuevamente los contratan con el nombre de otra temporal del mismo grupo de temporales. ¿Es legal esa modalidad de contratación? Uy, para nada. Bueno, pero te lo dejo a ti. Es Uy, una muy buena pregunta. Muy Bueno, buena por pregunta. supuesto que no podría decir si es legal o no es legal, eso únicamente lo podría contestar un juez de la República. Pero creo que lo más importante para contestar esa pregunta es partir de las causales que tiene la ley para hacer uso de la figura de servicios temporales. Allí nada se habla si es personal operativo, si es personal de planta. Lo que sí debemos ser muy cuidadosos cuando contratemos con una empresa de servicios temporales o en una empresa de servicios temporales aceptemos un cliente, es identificar cuál es esa necesidad temporal, si realmente se cumple, cuál es ese periodo, cuál es esa duración, para poder también salir adelante ante cualquier reclamación. Ese periodo, esos vacíos, estos son prácticas que se han venido modificando, sí se venían utilizando hace mucho tiempo, se han venido modificando justamente para ser cada vez más juiciosos con el cumplimiento de la ley. Y otra también muy relacionada, y lo hemos escuchado inclusive en la intervención del doctor Miguel Pérez en la audiencia con el Congreso, y es, dice algo la reforma acerca del contrato a término indefinido a través de empresas de servicios temporales. Claro que sí, Andrea. El contrato a término indefinido puede ser utilizado por empresas de servicios temporales, por supuesto, y les explicaba en mi intervención que al contrato, al código sustantivo del trabajo, le da cobertura y alcance a las empresas de servicios temporales. De hecho, deben ser muy juiciosas porque tienen un grado mayor de inspección referente a otras compañías. Entonces, claro que sí lo pueden hacer, por supuesto, eso es un análisis que se debe hacer muy objetivo de acuerdo a las necesidades, a las reglas de uso del contrato, a los tipos de indemnización que inclusive propone la reforma. No alcanzamos a llegar ahí, lo van a encontrar en la presentación, cómo se indemniza en esta propuesta de la reforma laboral. Esto encarece inclusive mucho más y han ya compañías venido tomando decisiones muy importantes para evitar el pago de estas indemnizaciones. Pero concluyendo es que sí lo pueden usar siempre dando cobertura y cumplimiento a las características de cada uno de estos contratos. Así es, muchísimas gracias. Y es que siempre hay esa confusión, ¿no? El trabajador temporal, cuando lo temporal es el servicio, por eso se llama servicios de colaboración temporal, que lo prestan empresas autorizadas por el Ministerio, empresas de servicios temporales. Vamos a pasar a ti, César, porque hay una pregunta interesante y es, ¿un funcionario que le aprueban la pensión puede continuar con la relación laboral con el contrato laboral vigente? pero por supuesto que puede. Es bastante usual. Mira, lo que pasa es que el Código Sustantivo de Trabajo te dice en el artículo 62, si mal no estoy, el literal 14, que es una justa causa de terminación del contrato de trabajo el reconocimiento de pensión. En ese momento basta es que se compruebe que la persona ya está en nómina de pensionados, que tenga la resolución de pensión y comprobado estos elementos 15 días después, lo notificas con 15 días de anticipación para que 15 días después termine el contrato de trabajo. Sin embargo, esto es una opción facultativa. Yo perfectamente puedo continuar el contrato individual de trabajo con una persona que se acaba de pensionar, pero con una ventaja adicional, y es que no tendré que hacer pagos al Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Traducción, una persona pensionada me sale 16% más económico que una persona no pensionada. Lo puedes hacer directamente. Solamente que con la reforma pensional que entró en vigencia, necesariamente todas las personas que tengan hombres 62 años van a tener que cumplir esa edad para pensionarse. Actualmente, si está en fondo privado y tiene el capital suficiente, se podría retirar antes de los 62 años, garantizarse una pensión a cargo del fondo privado y perfectamente pasar la novedad a su empleador de que ya está pensionado, supongamos un ejemplo, con 50 años, e inmediatamente el empleador no tendría que hacer esos aportes a seguridad social en pensión y sería un trabajador en términos económicos
más solvente. Por lo que te digo, no tendremos que hacer ese aporte del 16%. Con una ventaja adicional, y es que cuando en cualquier momento yo decida terminar el contrato de trabajo, simplemente invoco esa situación. Pueden pasar 2, 3, 4, 5 años después de que se haya pensionado y en algún momento puedo levantar la mano y decir, señor trabajador, usted ya tiene una resolución de pensión, razón por la cual a partir de este momento me permito desvincularlo y no genere indemnización de ningún tipo. Naturalmente, pongo un asterisco, revisar términos y condiciones de estabilidad laboral reforzada que pudiera tener al momento. Uy, fundamental, claro que sí. Y otra de los fondos de la reforma nos preguntan en fondo privado, algo mencionaste, pero la voy a hacer de todas formas, en fondo privado, ¿cuáles son los requisitos en tiempo y edad para recibir la pensión? Mira, no necesitas ni tiempo ni edad, necesitas tener capital, pero les voy a dar un dato. Para que te reconozcan una pensión de un salario mínimo, debes tener en tu fondo privado 333 salarios mínimos, que son aproximadamente 480 millones de pesos en la cuenta de ahorro individual para que el rendimiento financiero permita que te paguen una pensión de 1.300.000 pesos. Esa es la razón por la cual tantas personas están interesadas en pasarse a Colpensiones. Porque mientras que con 480 millones el fondo privado reconoce una pensión de 1.300.000 pesos, en Colpensiones fácilmente esa pensión puede ser de 6, 7 salarios mínimos aproximadamente con el mismo capital. Por eso es que es tan importante el régimen de transición pensional y por eso es que las personas están buscando no quedarse por fuera del régimen de transición pensional. César, Andrea, yo creo que es muy importante antes de cerrar que nos cuentes, César, un poquito en qué consiste ese régimen de transición, cuáles son los requisitos, porque hay dos preguntas en el chat que van muy enfocadas a cómo aplican, a cómo entrar en la transición, qué hacer. Bueno, para explicar el régimen de transición pensional, yo les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando llega 30 de diciembre que tienen que hacer pagos en el banco y se hacen unas filas inmensas en las cuales se llena la oficina del banco, pero hay gente que se queda por fuera? Más o menos sobre las 4 de la tarde sale un celador, entrega fichas y a la última persona que llegó a las 4 dice, hasta acá los atendemos. El que llegó a las 4:01 se quedó por fuera. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque la gente que está dentro del banco pues tiene la seguridad de que va a ser atendida. Los que están fuera del banco tienen la promesa de que serán atendidos pese a que no entraron a la oficina y los que llegaron después de las 4 se quedaron por fuera. Exactamente igual opera el régimen de transición pensional. El régimen de transición pensional es una garantía legal que se da para que ciertas personas que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no cumplan los requisitos para pensionarse, se les garantiza que se les va a respetar las prerrogativas que trae la ley 100 de 1993 y que no se les va a aplicar la reforma pensional que ya fue aprobada en junio de 2024. En ese orden de ideas, ¿qué pasa? Lo primero, recuerden que con la reforma pensional, Colpensiones va a reconocer máximo hasta 2.3 salarios mínimos por pensión. Actualmente, con la ley 100 de 1993, todos los que estemos en el régimen de transición pensional, lo lamento, Denis Fernanda, tú eres muy joven, no creo que vayas a clasificar, los que estamos en el régimen de transición personal podemos cotizar hasta 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colpensiones y tenemos la posibilidad de tener una pensión de hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y yo creo que con una pensión de 26 millones mensuales, yo creo que solventamos muchísimas necesidades. Las personas que se quedaron por fuera del régimen de transición pensional no tienen esa posibilidad, porque máximo el promedio que les va a reconocer Colpensiones es hasta 2.3 salarios mínimos. Eso quiere decir que máximo se estarán pensionando con pensiones de 2 a 3 salarios mínimos. Los que entramos en el régimen de transición tenemos la posibilidad de tener una pensión de hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y segundo, si no alcanzaste las condiciones para pensionarte y estás en régimen privado, en fondo privado, cuando llegue la edad puedes retirar ese capital, que es bastante significativo, y hacer una inversión en finca raíz, por ejemplo, si estás en régimen de transición. Pero si no estás en régimen de transición, ese dinero que tienes en el fondo privado se va a destinar para el tercer pilar, que es el régimen semicontributivo. Es decir,
No te van a reconocer una pensión de salario mínimo, sino alrededor de un subsidio de 850.000 pesos con cargo a ese ahorro que tuviste por ahí. Por eso es tan importante el régimen de transición pensional. Y para cerrar, ¿quiénes están en régimen de transición? Hombres que a 1 de julio de 2025 tengan 900 semanas de aportes a pensión y mujeres que a 1 de julio de 2025 tengan 750 semanas de aportes a pensión. Más o menos, quien a 1 de julio tenga, si es hombre, 36 años y mujer que tenga 33 años, tiene posibilidad de estar en régimen de transición. Denis Fernanda, tú eres muy joven, no creo que clasifiques por la juventud tuya. Ah, eso es lo que no sabes. Eso es lo que hay que, así es, todas las personas que estén interesadas, aquí yo estoy viendo que aumentaron las preguntas porque es un tema de mucho interés, interés particular, interés general. Déjenos sus datos en el link de asistencia. Vamos a entregar una asesoría gratuita y para ello hay unos mecanismos también de cómo entrar en ese régimen de transición de manera juiciosa, con un análisis que se realice. Claro, ahí hay una cuestión importante, Denis Fernanda, y para los asistentes. Recomendación, primero, descarguen la historia laboral de su fondo de pensiones. Es lo primero para saber cuántas semanas le faltan. A este momento, 22 de julio de 2024, si son mujeres deberían tener 710 semanas aproximadamente. Si son hombres deberían tener 860 semanas. Si están por debajo de eso, corren serio peligro de quedarse por fuera del régimen de transición pensional. Y recuerden, la posibilidad de estar en el régimen es una pensión de 26 millones. Si se dan dentro del régimen de transición, si están por fuera del régimen, máximo una pensión por ahí de 4 millones. Y eso. Estoy enviando de nuevo el formato en el cual haremos a través de nuestras redes sociales para que participen en esta asesoría gratuita y adicional poder enviar la presentación. Por aquí había otra pregunta, hay unas que nos sirven de todas maneras para reforzar lo ya visto. Las personas que se encuentran en régimen de transición pensional y desean hacer un aporte voluntario, ¿lo harían a un fondo privado o lo podrían hacer en Colpensiones? Creo que esa también ya la resolviste. Ese sería el cuarto pilar solidario. O sea, si te quedaste por fuera del régimen de transición, hay unos sistemas y ese es uno. Podrías eventualmente hacer aportes adicionales a tu fondo de pensión. Pero antes de hacerlo, yo creo que es necesario que tengas una asesoría financiera por lo que te digo. No sé qué tan rentable sea tener 480 millones congelados en un fondo para que te rente mensualmente 1.300.000 pesos. Al rompe me parece que un CDT paga más. Al rompe. Aquí haces la recomendación, lo primero que vamos a hacer, incluyéndome, es ir a ver cuántas semanas cotizadas tenemos, ¿no? Porque pregunta Juliana Lozano, ¿una persona de 34 años cotizando desde los 20 años alcanzaría el régimen de transición? Me repites, pero me perdí las fechas. ¿Una persona de cuántos años? 34 años. Muy joven también, Mujer, cotizando desde los 20. Cumple, sí. Tal vez estaría quedando por unas 50, 60 semanas, pero existe un sistema en el cual podemos llenar ese vacío de semanas a través del pago de un cálculo actuarial. Va a costar un poco de dinero porque hay que pagar una actualización en Colpensiones o en el fondo privado que se llama cálculo actuarial, pero es posible. Eso requiere una asesoría más especializada. ¿Es posible? Sí. Listado de semanas. Y aquí hay otra pregunta que creo que todos la queremos escuchar también y es la demanda. ¿Qué pasa con la demanda de inconstitucionalidad a la norma? ¿Qué va a pasar con eso, César? ¿Prospera o no prospera? Esto es una cábala. Mira, yo tengo una habilidad para los marcadores de fútbol y es que si quieres apostarle a un equipo de fútbol, apuéstale al contrario que yo le apueste. Yo no me gano una polla, pero lo que puedo vaticinar es lo siguiente, y eso sí es un hecho. Lo primero que sí te puedo decir es que hoy, siendo 22 de agosto de 2024, tenemos vigente una ley de reforma pensional. Eso es un hecho que no admite controversia. Segundo, hay dos demandas ante la Corte Constitucional en contra de la reforma pensional. Una tiene que ver con el trámite que se le dio
porque tuvo una aprobación bastante sui generis en la Cámara de Representantes, que la aprobó en bloque, y como la aprobó en bloque no hubo conciliación entre las dos cámaras, en la cual pues muchos de los demandantes lo que dicen es que no se dio un debate y que ese debate viola un requisito de forma para que la ley sea válida. Tiene sus discusiones. Yo escuchaba en una conversación con Humberto de la Calle Lombana, que es una persona que está en el Congreso, y él defiende pues que sí hubo una discusión. ¿La discusión cuál fue? Aprobamos todo en la Cámara, el proyecto que viene de Senado, sí, sí lo discutimos, nos parece que está válido. ¿Quién es a favor? La mayoría. ¿Quién es en contra de la minoría? Queda aprobado. Es el punto de vista de Humberto de la Calle Lombana. Los demandantes alegan que tuvo que haber sido discutido punto por punto. Y el último hecho que es importante tener en cuenta es que la decisión final está en cabeza de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional en los últimos tiempos ha mostrado unos fallos bastante conciliadores o bastante salomónicos respecto a este tipo de normas. Entonces, por ejemplo, cuando el gobierno de Iván Duque, cuando se tumbó la ley de garantías, que muchos le dijeron que no lo hiciera por una ley ordinaria, que eso tenía que ser estatutaria, lo sacó por una ley ordinaria, se cayó, y se cayó con todo el peso de la ley. La Corte Constitucional fue salomónica y decir, mire, a partir del momento en el cual se cae, de ahí en adelante todo es nulo, de ahí para atrás termine de ejecutar. Entonces la Corte lo que está haciendo ahorita son unos fallos muy moderados en los cuales da alguna salida para que pueda ser solventado. En el caso de la reforma pensional, no sabemos el fallo en qué sentido lo vaya a emitir la Corte. Puede ser perfectamente exequible y diga continúe con su reforma pensional, o puede ser moderado. Ya el tema es una cábala. Yo pensaría que los colegas que dicen que va a salir en un sentido o en otro, muy seguramente lo están haciendo más desde el corazón o desde su deseo que lo que realmente podemos saber, porque la decisión final está a cargo de 9 magistrados que ignoramos cuáles son las consideraciones jurídicas que haya a tener en cuenta. Entonces, perdóname, Andrea, no tengo la máquina del tiempo ni una bola de cristal. Muy bien, mira, Solamente hay dos... profesional y me estoy preparando. Exactamente. Mira, personas que dejaron de cotizar varios años dejé de cotizar varios años y estoy en régimen de transición. De todas maneras, debo cumplir la edad. Depende. Si estás en Colpensiones, debes cumplir la edad. Si estás en un fondo privado, hay que ver qué tanto capital tienes en tu cuenta de ahorro individual. Si tienes en cuenta de ahorro individual de fondo privado 333 salarios mínimos, te van a dar un salario mínimo de pensión. Lo que deberías hacer es tener una asesoría más detallada, con mucho gusto lo puedo atender, para ver qué tan rentable es pasarme en este momento a Colpensiones. En Colpensiones estoy seguro vas a tener una mejor pensión. Correcto. Y aquí también tenemos a Yasmín que dice, las personas que por haber sido trabajadores públicos y que hacemos parte de Colpensiones, ¿ya hacen parte del régimen transitorio per se? Bueno, si estuviste en un régimen público, ahí existe una cuestión que se llama bono pensional. Es decir, dependiendo la entidad, los años que trabajé en esa entidad tal vez no hayan quedado en Colpensiones, pero quedaron grabados en la entidad pública en la cual trabajé. Esas semanas que trabajé me las suman a lo que ya tengo en Colpensiones. Las personas que tengan aportes en Colpensiones van a ver que en la parte de abajo dice tiempo laborado con entidades públicas y trae unas semanas adicionales. La sumatoria de lo que hizo en Colpensiones más la entidad pública te va a decir el número total de semanas que tienes aportadas, en primer lugar. Y segundo, la entidad pública tiene un bono pensional, que es un ahorro que se hizo en su momento cuando usted era trabajador de esa entidad pública, que al momento de pensionarse se lo traslada a Colpensiones y eso sirve para financiar la pensión. Entonces, no hay problema. Si estuvo en entidad pública con un régimen especial de pensión, esos tiempos se suman y ese bono pensional se trasladará a Colpensiones al momento en el cual se vaya a pensionar. No hay riesgo y pues obviamente eso suma para pasar nuestro umbral de 900 semanas o más si somos hombres a 1 de julio de 2025 y para las señoras, señoritas, 750 semanas o más a partir del 1 de julio de 2025. Perdón, Newt, vamos a atender esta pregunta aquí aprovechando los últimos minutos. Fer,
Fernanda, mira, si tiene una persona tiene un contrato formal con una empresa y gana 2 salarios mínimos dentro de ella, pero como independiente gana otros 2 salarios mínimos, ¿cómo sería el aporte a pensión en este caso, Fernanda o César? Ya que la suma excedería el valor del pilar público, ¿la empresa tendría que evaluar los ingresos percibidos por fuera de la relación laboral? Buena pregunta. Wow. Fernanda, por Adelante. Fede, no, tú César, perdón, es que cuando vi contrato dije, hay una pregunta de la No, reforma laboral. cualquiera, Adelante, por cualquiera. favor, César. Bueno, entonces, volvemos al tema de la dualidad que hay a partir de la reforma pensional. Mira, ahí hay una cuestión importante que se me olvidó decir y es que los departamentos de talento humano tienen que estar supremamente atentos también porque existen personas, y yo levanto la mano, que podemos tener varios aportes de diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, yo soy empleado de una firma de abogados, pero yo también soy profesor universitario, razón por la cual la universidad me hace aportes a seguridad. Pero yo también soy contratista, razón por la cual tengo que hacer aportes independientes. La sumatoria de todos esos aportes me indica si supero o no supero el umbral de 2.3 salarios mínimos, razón por la cual los departamentos de pago de seguridad social tienen que estar auditando y tienen que estarle preguntando al trabajador qué otros ingresos tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo ganarme 2 salarios por mi empresa, otros 2 salarios por universidad y otros 2 salarios por independiente. Total, 6 salarios mínimos. Pero con la reforma pensional, 2.3 se van a quedar en colpensiones y el resto, que serían 3.7, tendría que elegir un fondo privado. Y ahí viene el problema. Y si yo no tengo esa información como operador del sistema de seguridad social en salud y en pensiones, puedo cometer el error de no destinar todos los recursos a colpensiones o de dejar más recursos en colpensiones cuando los he debido distribuir en el fondo privado de elección del trabajador, sea independiente o en este caso dependiente, como el que acabo de ver. Entonces, ese es un reto que hay que ajustar y que muy seguramente saldrán decretos reglamentarios o circulares reglamentarias de colpensiones para saber en esos casos qué es lo que tenemos que hacer. Porque sí, ese es un reto operativo que se viene y es grandísimo. Wow, trabajo que cae, bueno, hay mucho por hacer definitivamente. Aquí nos dicen, buen día, cordial saludo, encantada de verlos, muchas gracias. Una consulta, un trabajador que ya cumplió la edad al realizar la solicitud de pensión, le indicaron que le faltan 100 semanas de cotización. ¿Puedo pagar el cálculo actuarial por ese tiempo que le falta? Si es así, ¿ya lo puedo hacer? Me pongo al día con las semanas que me falta, voy, hago un préstamo, lo que sea, consigo, saco mis ahorros, voy, pago, me faltan 50, 100, 150 semanas. La respuesta es sí, pero no así. Me explico. Para hacer ese pago tenemos que hacer un estudio muy detallado de la historia laboral de ese trabajador, porque tenemos que ubicar en qué semanas hay un hueco en el cual no se hizo. Pueden existir muchas razones para que exista un vacío en aportes en esas semanas. El más usual que llega a la oficina es que me fui de viaje a hacer una especialización en cualquier país y durante esos 2 años no aporté. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2, tuve un empleador irresponsable que me afilió a Seguridad Social, pero no me hizo pagos a la Seguridad Social. O evento número 3, estuve bajo un contrato de prestación de servicios, no hice mis aportes porque no tenía la liquidez. O escenario número 4, hice aportes en el exterior en un país sudamericano y durante ese tiempo pues no hice aportes en Colombia. Entonces, la solución número 4 es que esos aportes que se hicieron en algunos países cuentan para Colombia. Se trataría simplemente de hacer un traslado de semanas. Por eso le digo, hay que mirar cada situación. En el evento número 2, si tienes un empleador que fue omiso en el momento de hacer los aportes, aparece en Colpensiones en el fondo de pensiones afiliado, pero con pago cero, es muchísimo más fácil de tratar porque lo que se dice a Colpensiones o al fondo de pensiones es que inicien ejecutivo contra ese empleador omiso, pero que me acredite las semanas. Y en los otros 2 puntos, pues ya tendríamos que mirar la opción de cálculo actuarial. Son 4 o 5 o 6 situaciones que hay que mirar en definitiva, pero de que se puede hacer, pero miremos en qué situación estamos.
Muy bien, muy buen punto. Vamos a cerrar con esta. Les recuerdo, les he dejado los links para que nos sigan en las redes sociales. Vamos a hacer cápsulas, tips permanentemente con temas de todas estas preguntas, ya que quedó grabado, vamos a ir también dando información de interés. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn, en YouTube subiremos este conversatorio y para cerrar voy a irme con esta. Tengo 54 años. 1.450 semanas cotizadas a Colpensiones. En mi caso, ¿tiene alguna orientación especial? Sí, ¿no? 1.400 semanas y está en Colpensiones. 1.450 semanas, 54 años. ¿Hombre o mujer? Luz María García. Ah, mujer, está a 3 años de pensionarse. Sumaría 150 semanas más. Bueno, ocurre con las mujeres lo siguiente, y es que progresivamente el número de semanas se va a ir reduciendo hasta el 2032, hasta 1.000. Tendríamos que mirar si cuando cumplan los 57 años, la disminución progresiva de semanas te da para... porque va bajando cada 25 semanas cada año. Esa es la opción número 1. O la opción número 2, podríamos remitirnos a la respuesta anterior y mirar, bueno, ¿hay algún periodo omiso? ¿Hay algún periodo que pudiéramos llenar para que tengas a los 57 años los requisitos para pensionarte? Es válido, es cuestión de mirar la historia laboral. Nos sentamos, la miramos, la analizamos, te emitimos un concepto y te damos una solución adecuada, ¿no? Que sea óptimamente eficiente en el tema económico y sobre todo en el tema jurídico. Ya tienes las semanas, solo falta la edad. Pues, estimados, gracias Fernanda, gracias César, gracias a todos los asistentes. Aquí estamos y aquí vamos a seguir compartiendo información de interés. El camino no está sencillo, pero hay que estar siempre de la mano de los mejores aliados y eso es lo que pues, nos apasiona, ¿no? Poder estar siempre un paso adelante, previendo y viendo, siempre velando por los intereses de esas personas que nos dan su voto de confianza, esas empresas que hacen posible a GSH, más de 350 clientes. Gracias, muchos de ellos seguro están aquí. Ha sido un honor tenerlos en este espacio y se abrirán nuevos espacios. No se preocupen, no vamos a dejar las preguntas, las vamos a tener en el radar y no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Muchísimas gracias, César, Fernanda, de nuevo. Y que tengan Andrea, Fernanda y a todos los asistentes, muchas vida. gracias. Un buen día. Chao, chao. Buen día.